Mis amados hermanos y amigos, en esta ocasión yo quiero invitarles al libro de Génesis capítulo 6, versículo 8, que nos dice de la siguiente manera: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia de Dios en el Antiguo Testamento aparece frecuentemente. Especialmente aquí en este caso, Génesis capítulo 6, versículo 8, nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia de Dios que aparece aquí, la palabra gracia es la palabra en el idioma hebreo gen, donde se deriva la palabra hesed, que significa misericordia, que aparece en Génesis capítulo 39, en el caso de José, cuando dice Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. La palabra es hesed, y de esa misma palabra, gen, viene hesed. La palabra gracia es la iniciativa que Dios toma. ¿Qué es la gracia? Es la iniciativa que Dios toma de otorgar a cualquier persona o ser humano un regalo, una bendición, un privilegio, un don que no merece, movido por su amor y misericordia, pero basado siempre en su beneplácito o buena voluntad, con el objetivo de manifestar en esa persona su sabiduría, su poder y su gloria. Y que en respuesta, ustedes y yo, como recipientes de la gracia de Dios, nos rindamos ante Él en adoración y servicio. La gracia de Dios se manifestó en la vida de Noé y quiere ser manifestada en su vida también, si usted está escuchando esta meditación en esta oportunidad. ¿En qué contexto se manifestó la gracia de Dios a Noé? Cuando Noé estaba avanzando en los años. Por eso nos dice capítulo 5, versículo 32, y engendró Noé, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Noé había avanzado en años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Quiero decirle, mi amado hermano y amigo, que la gracia de Dios puede manifestarse en su vida en cualquier edad, ya sea en la niñez, en la adolescencia, en la juventud o en el tiempo de adulto o anciano. En cualquier edad Dios puede manifestar su gracia. Dios manifestó su gracia a Noé aproximadamente cuando él tenía unos 500 años, según la longevidad que se vivía en aquel entonces. Pero Dios manifestó su gracia a Noé en el contexto también de que la maldad se había multiplicado en la tierra. Aún en la vida de los que, entre comillas, se decían ser hijos de Dios o se llamaban hijos de Dios. Vean conmigo el 6:1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los varones valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5:
y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mis amados hermanos, la maldad se había multiplicado en la tierra. Y quiero decirle que aquel tiempo de Noé es parecido al tiempo presente. Y creo que el tiempo presente puede ser peor todavía. Se ha multiplicado la maldad. Vean conmigo el versículo 11 del capítulo 6 de Génesis. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. En otras palabras, la corrupción, la maldad se había penetrado en el corazón, en la vida, en la práctica, aún de aquellos que se decían ser hijos de Dios. En ese contexto, dice el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios puede manifestar su gracia, está manifestando su gracia en su vida. Si usted está escuchando ese mensaje, ha manifestado su gracia en su vida y lo quiere manifestar como lo hizo con Noé. Versículo 9 nos dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé comenzó a caminar con Dios cuando la gracia de Dios lo alcanzó. Quiero decirle, mi amado hermano y amigo, usted y yo necesitamos la gracia de Dios, número uno, para poder vivir una vida piadosa. Dice aquí, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Para vivir una vida piadosa necesitamos, usted necesita la gracia de Dios. Su servidor necesita también la gracia de Dios. Noé no comenzó a vivir una vida piadosa antes de ser objeto de la gracia de Dios, sino hasta cuando la gracia de Dios le alcanzó. Es la misma manera para usted y para mí. Es por la gracia de Dios que usted y yo podemos vivir una vida agradable ante los ojos de nuestro Creador. Cuando dice aquí la palabra que no era perfecto en sus generaciones, no quiere decir que era sin pecado, porque desde que Adán y Eva pecaron, todo ser humano nace siendo pecador. Y con los pasos de los años desarrolla conducta pecaminosa que si no se arrepiente va a ser juzgado por esa conducta pecaminosa. Y eso es lo que está sucediendo en el capítulo 7 también en la vida de aquellos que no decidieron oír la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la revelación que Dios les había dado en su gracia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y esa gracia le habilitó para vivir una vida piadosa. Una vida perfecta quiere decir ajustada de acuerdo a las normas que Dios le había dado para vivir. Pero también ustedes y yo necesitamos la gracia de Dios para caminar con Dios. Con Dios caminó Noé. Necesitamos la gracia de Dios para caminar con Dios. Quizás usted dice, bueno, pastor, yo no camino con Dios porque yo todavía no he recibido la gracia de Dios. Claro que sí. Usted ha sido objeto de la gracia de Dios de diferentes maneras. Por ejemplo, el hecho de que usted está escuchando
esta meditación en este momento es porque Dios le está manifestando su gracia para que usted sea salvo. El hecho de que usted está vivo, respira hoy, es porque la gracia de Dios se ha manifestado para con su vida. Pero la gracia de Dios también se manifestó para con usted al darle la palabra, al enviar a su Hijo al mundo para morir por sus pecados. La gracia de Dios se ha manifestado. Entonces usted es objeto de la gracia de Dios. Todas las bendiciones que usted disfruta hoy en lo natural, usted no lo merece, ni yo tampoco. Es obra de la gracia de Dios. Pero la gracia especial de Dios es cuando Él mandó a Cristo al mundo por amor a usted y a mí, para dar su vida, para que por medio de la fe en Él, ustedes y yo podamos tener vida en abundancia, vida eterna. Esa es obra de la gracia de Dios. Así que, mi amado hermano y amigo, la gracia de Dios está disponible también para usted, si lo cree y si lo quiere recibir de corazón. Todos necesitamos de la gracia de Dios. En tercer lugar, necesitamos de la gracia de Dios para poder obedecer sus instrucciones. Miren conmigo lo que dice la palabra de Dios, versículo 14 de Génesis 6. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. El pecado, la maldad, trae juicio de Dios, destrucción. Y la gracia de Dios nos instruye a nosotros, como lo está instruyendo a Noé, qué debe hacer para librarse del juicio que va a venir sobre la raza humana. Esa es parte de la gracia de Dios, es manifestación de la gracia de Dios. Instruyendo a Noé el proceso a seguir, los pasos a seguir de manera específica para librar su vida y la de su familia. Por eso dice el versículo 14, hazte un arca de madera de gofer y la harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Así sigue dando instrucción Dios a Noé. Versículo 17 dice, he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Versículo 18, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Oh, la gracia de Dios hizo un pacto con Noé, un pacto de salvación. De la misma manera hoy la gracia de Dios ha hecho un nuevo pacto para usted y para mí en la persona de Jesucristo. Pacto de vida eterna, pacto de salvación. Si usted y yo decidimos venir a Él, apropiarnos de esa gracia, esa oferta de gracia que Dios nos está extendiendo. Dios quiere hacer un pacto contigo también. Necesitas hacer un pacto con Dios. Un pacto de dejar el pecado. Un pacto de arrepentimiento. Un convenio de pedirle perdón y de rendir su vida a Él en adoración y servicio. Ese es el pacto que Dios quiere hacer con usted.
y qué ha hecho conmigo. Y yo he decidido entrar en ese pacto. Ese es el pacto que hizo con Noé también, pero por obra de su gracia. Y sabe, mi amado hermano y amigo, ustedes y yo necesitamos la gracia de Dios para obedecerle. Mire conmigo el versículo 32. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Ese versículo es clave. Lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Es cierto que Dios le manifestó su gracia, pero Noé tenía que decidir obedecer las instrucciones de Dios para que la gracia de Dios operara a su favor. De la misma manera, usted y yo, mi estimado amigo, necesitamos obedecer las instrucciones de Dios para que la obra de su gracia se efectúe en nuestra vida y en la vida de nuestra familia, para salvación y vida eterna. En el caso de Noé, él tuvo que obedecer para ser salvado del agua, de la destrucción, del juicio. Vean conmigo capítulo 7 de Génesis, versículo 1. Y dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En esta generación presente, también Dios quiere darle salvación, quiere darle liberación y quiere darle su perdón. Pero la condición es que abra su corazón a la oferta de su gracia y decida obedecerle de corazón. Obedecer su palabra. Vean conmigo 7:5. E hizo Noé conforme a todo lo que Dios Jehová le mandó. Otra vez leo 7:5 de Génesis. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Eso es lo importante. Hacer lo que Dios nos manda. Decidir obedecerle a Él de corazón. De esa manera Él opera salvación. Noé fue salvado del juicio del agua porque él decidió obedecer. En resumen, mi estimado hermano y amigo, ustedes y yo necesitamos la gracia de Dios para vivir una vida justa, una vida piadosa delante de Dios, para caminar con Dios y para obedecer lo que Él nos dice en su palabra. Ahora, ¿cómo podemos obedecer? ¿Cómo podemos caminar con Dios? ¿Cómo podemos vivir una vida justa? Hebreo capítulo 11, versículo 7 nos explica de la siguiente manera diciendo, Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué era lo que no se veían? Agua. Antes del diluvio no había llovido en la tierra. Eran cosas que no se veían. Pero por la fe Noé le creyó a Dios que iba a venir un juicio, una destrucción por agua. Y dice la palabra del Señor en Hebreo 11:7 que con temor preparó el arca
en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La gracia de Dios operará en su vida y en mi vida mediante la fe en Dios, la fe en su santa palabra. Creer lo que Dios dice en su palabra lo va a cumplir y decidir ajustar nuestra vida a las normas de Dios. De esta manera podemos ser salvos de esta generación maligna y perversa. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el tiempo de Noé, muchos decían ser hijos de Dios. Como en este tiempo presente, muchos dicen ser hijos de Dios, pero viven moralmente igual que aquellos que no profesan ser hijos de Dios ni conocen a Dios. Muchos tienen conocimiento de Dios, quizás están en una religión, van a alguna iglesia, pero su vida, sus prácticas son igualitos a las del mundo. También Noé en su tiempo, así sucedió. Pero Dios quiere manifestar su gracia a usted y a mí si nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados, para que el juicio que vendrá sobre la humanidad no nos tome por sorpresa. Mira lo que Jesús dijo en el libro de San Mateo capítulo 24 acerca de la generación de Noé comparada a la generación presente. San Mateo capítulo 24, quiero leer algunos versículos con ustedes. Dice el versículo 37, Jesús hablando: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, las circunstancias que vive la humanidad en el presente, la vida que la sociedad lleva en el presente, es una vida de maldad, de impiedad, de violencia, de corrupción, de cuántas cosas más. Hay un juicio que vendrá. Usted podrá ser librado si se acoge a la gracia de Dios, que se ha manifestado para salvación de todo aquel que cree. Lucas 13, versículos 3 y 5, Jesús dice: os digo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y Jesús lo vuelve a repetir en el versículo 5. No, os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Arrepentirnos. Decídase hoy entregar su vida al Señor para que la gracia de Dios se manifieste en su vida.